Vocación y misión de San Juan Bautista. Entramos ya a comentar algunos personajes importantes, fundamentales de la acción evangelizadora, misionera en el Nuevo Testamento. La vocación y misión de Juan el Bautista. Juan el Bautista es pariente de Jesús. En el texto de San Lucas, capítulo 1, se nos habla de Isabel, pariente, posiblemente prima de la Virgen María. Juan Bautista, pues es hijo de Zacarías e Isabel. Entonces, pariente, algún primo de Jesús. ¿Cuál es la misión, el título que se le va dando a Juan el Bautista? En el cántico de Zacarías se le llama profeta del Altísimo. Zacarías, haciendo esa oración, ese cántico, alabando la grandeza, la misericordia del Señor que ha enviado a el Salvador, pues refiriéndose a Juan dice, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Es el precursor, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos. Juan el Bautista es aquel que viene como a concretizar toda la misión profética. De hecho, Jesús le llega a llamar el más grande de los nacidos de mujer, el más grande de los profetas. Todo el sentido profético del Antiguo Testamento está en la línea de la preparación, del anuncio de la venida del Mesías, anuncio y preparación para la venida del Mesías. Desde Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los demás profetas, en esa línea de anunciar un tiempo de gracia, de anunciar la intervención definitiva de Dios, anunciar ese Salvador prometido. Pues Juan el Bautista es aquel que encarna de alguna manera todo ese sentido profético del Antiguo Testamento y es aquel que ya le dice al pueblo, aquí está, detrás de mí viene Él. Entonces, Juan el Bautista tiene ese sentido junto con Jesús de presentar ese momento culmen de las promesas cumplidas en Jesús. Pero todavía Juan el Bautista, como parte del Antiguo Testamento o de ese sentido teológico del Antiguo Testamento, para anunciar, para preparar, para decir, ya está aquí. Pero sí ese precursor, no solamente en la predicación, también en el martirio. Juan el Bautista va a ser aquel grande defensor que incluso en el dar la vida en el martirio, pues también precede a Jesús. Algunas virtudes importantes de Juan el Bautista. La austeridad. La austeridad permite la libertad, no atarse a condicionamientos de esta vida, especialmente materiales. La austeridad se manifiesta especialmente en la vivienda. ¿En qué casa vives? ¿En qué lugar vives? En la alimentación. ¿Cuáles son tus manjares o tus comidas diarias? Que normalmente, ¿de qué te alimentas? Y el vestido. Juan el Bautista
vivía en el desierto, no en un palacio. Juan el Bautista se alimentaba de saltamontes, de miel silvestre, y Juan el Bautista vestía con piel de camello. Entonces, la austeridad que permite la libertad, la gran humildad. Juan el Bautista llegó a ser considerado incluso casi como Mesías. Muchos llegaron a preguntarle, ¿tú eres el Mesías? ¿Eres tú? Y Juan el Bautista decía, no, yo no soy. Entonces, ¿por qué bautizas? Entonces, ¿por qué esto? Entonces, ¿por qué el otro? No, yo los bautizo con agua, yo no soy. El que viene detrás de mí, Él los bautizará en el Espíritu Santo con fuego. Yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él es el esposo, yo soy amigo del esposo. Es necesario que yo disminuya y que Él crezca. Es la grande humildad de Juan el Bautista, de reconocer quién es Él y reconocer quién es el Mesías. Y sobre todo, quién es Él en relación con el Mesías. El celo por la verdad, fiel al mandato divino, que es capaz de denunciar a Herodes sus pecados, que es capaz de denunciar a todos. Unido al celo por la verdad está su profetismo. Igual, con esa virtud de la valentía, de no tener miedo como los demás profetas, como Elías, que denunciaba a los poderosos, a los terratenientes, a los ricos, a los reyes, denunciaba las injusticias, como Amós, como Isaías, como los profetas. Así también Juan el Bautista ejerce ese profetismo, denunciando no solo el pecado de Herodes y Herodías, de juntarse ellos siendo ella esposa de su hermano, también a los soldados, también a los maestros de la ley, también a todos los que se acercaban a la predicación. La fortaleza, la perseverancia, la integridad, esa fuerza ante el martirio, frente al martirio. Son algunas de las virtudes importantes, fundamentales de Juan el Bautista. ¿En qué consiste entonces la misión? En preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor significa abrir el corazón de las personas, despertar la conciencia, el deseo religioso de las personas, que las personas puedan tener ya esa conciencia viva, decir ya viene, disponer el corazón, favorecer la venida de la gracia. Por eso él hablaba de conversión, por eso él hablaba de disponibilidad en el corazón, de hacer un esfuerzo para poder favorecer esa llegada de la gracia. ¿Cuáles son las exigencias fundamentales en la predicación y misión de Juan el Bautista? La conversión y el compromiso. Aquel que roba, que ya no robe, aquel que engaña, que ya no engañe, conténtense con su salario, no extorsionen, no se dejen convencer, no exijan más de lo debido, el que tenga que le dé al otro. Una conversión exigía en su predicación y un compromiso radical con la fe. Son las exigencias fundamentales de Juan el Bautista. Enseñanza para nosotros, pues podemos meditar primero en el tema del profetismo. Es necesario seguir actuando con valentía, con fuerza, para seguir proclamando la verdad, para seguir buscando, enseñando la verdad. Cada vez hay más enredo, confusión, no solamente herejías, también ideologías, pensamientos
torcidos en relación al Evangelio, y en todos esos aspectos hace falta una predicación pura, verdadera, basada en la verdad del Evangelio. Ese amor por la verdad, esa valentía para saber predicar, para saber hablar, esa pobreza, esa humildad, esa austeridad que nos da libertad, que nos desata a las cosas de este mundo. El amor, la disponibilidad por el martirio, esa disponibilidad a la palabra como profeta, a la escucha de la palabra, pero también como profeta a la predicación de la palabra, a ser personas de la palabra, no de palabra como decimos por ahí popularmente, en sentido de engaño. De palabra es como simplemente de decir y no hacer, no de palabra, sino de la palabra, de compromiso. Seguir preparando el camino, seguir favoreciendo. El Señor Jesús también, cuando mandó a los apóstoles, dice: vayan y prediquen a los lugares donde yo voy a ir disponiendo a las personas. También ahora es nuestra misión ir hablando a los corazones, ir preparando un corazón dispuesto a la venida del Señor, que puedan recibir la predicación, que puedan recibir al Señor. No es para que nos conozcan a nosotros, para que escuchen mi mensaje, para que escuchen mi palabra, es para abrir el corazón y puedan, a través de mi predicación, escuchar la voz del Señor, escuchar la palabra, el pensamiento, el mensaje del Señor, seguir siendo instrumentos. Las imágenes que utilizaba Juan el Bautista, ¿cuáles son? La voz y la lámpara. Aunque a veces se pueda confundir, se dice: me ilumino con la lámpara, pero no, me ilumino con la luz. La lámpara es un instrumento para que resplandezca la luz. La lámpara es solamente el medio, el instrumento. Así también, no somos nosotros los que iluminamos, es la palabra del Señor, es el mensaje del Evangelio, pero yo, como Juan el Bautista, puedo ser lámpara para que por mi medio, por mi apostolado, por mi predicación, siga iluminando la palabra del Señor, siga hablando la palabra del Señor. Y la otra imagen es precisamente la de la voz. La voz es solamente el instrumento. Hay una idea, un pensamiento en el interior y yo lo quiero comunicar a otra persona. No puedo solamente acercarme y a ver si ya hay por Bluetooth o de qué manera se pasa el pensamiento allá. No, el instrumento es la palabra. Para que esa idea, ese pensamiento llegue a tu corazón, a tu conciencia, utilizo la palabra. La palabra no es el contenido, la palabra no es el pensamiento, la palabra no es el mensaje, la palabra es el instrumento para que llegue el mensaje. Son imágenes que utilizaba Juan el Bautista y que son importantes para nosotros. Seguir siendo palabra para que llegue el mensaje y seguir siendo esa lámpara para que la luz que es el Señor siga llegando a los demás. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.